es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con un escritor irreverente, un escritor políticamente incorrecto y un escritor valiente que decide desafiar, ¿no?, al establishment, al comunismo, al socialismo imperante, no solo aquí en España, sino también estamos viendo como hay otros países de Latinoamérica y en Estados Unidos que se está cerniendo la amenaza también de Biden. Ha publicado un libro que se llama Manifiesto 21, la batalla por la libertad, y ya está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal estás, Gold? Muy buena, me alegro de oírte, Javier, y de estar contigo. Muy bien. Es importante decir que es uno de esos escritores valientes, se autoedita en Amazon y que encima decide apostar por un canal como Estado de Alarma para dar a conocer sus libros y sus productos, o sea que si hay personas que también lo quieran hacer, pues nosotros encantados siempre y cuando su ideología tenga algo que ver con la nuestra y obviamente esto no es un espacio ni para socialistas ni para comunistas, como bien dice el escritor en su libro. Si eres socialista o comunista, mejor no lo leas. ¿Por qué? Pues porque se van a ver en el espejo, creo yo. Y realmente decías que se ha publicado en Amazon. Sinceramente, no hay ninguna posible editorial en España que hubiera publicado ni este libro ni el anterior, que era Frío Monstruo, que es una distopía sobre el futuro de la civilización occidental ambientada en 2050 en Europa, y que trata sobre a dónde puede llevar la deriva de la colusión entre la izquierda populista y el islamismo en 30 años. Y yo creo que el futuro es bastante negro,
Y bueno, ni ese ni este libro se hubiera publicado en una editorial convencional española y por lo tanto he tenido que optar por autopublicarlo en Amazon. Y eso yo tengo cierta trayectoria porque ya con mi nombre verdadero he publicado en algunas editoriales de prestigio, incluso aquí en España, novelas de otro corte, pero yo sabía que esto era imposible. De hecho, algunos de estos libros, ya traducidos al inglés, ha sido imposible encontrar ni siquiera en Estados Unidos, no ya editoriales o agentes, ni siquiera publicistas que quieran colaborar con libros que vayan ideológicamente en esta línea. Es muy difícil luchar contra el pensamiento políticamente correcto. Lo tiene todo copado. Es prácticamente imposible. ¿Por qué no se han atrevido a las editoriales a publicar su libro? O sea, ¿por qué estás tan transgresor? Bueno, soy transgresor porque efectivamente yo creo que hay que estar ciego para no comprender que realmente estamos en una guerra cultural y que las ideas son muy importantes. Hay mucha gente que opina que solo es importante la gestión y bueno, pues con solo la gestión, fíjate a qué deriva nos ha llevado, por ejemplo, en España, una deriva prácticamente bolivariana, que en el mejor de los casos y con suerte tal vez terminemos como Argentina y no como Venezuela, pero eso es lo mejor que podemos esperar de tal y como vamos. Y realmente, pues hombre, es una pequeña contribución a intentar que en esa guerra cultural, pues no sé, mi forma de contribuir a luchar con ello. Es un libro que además yo en cierto sentido lo enfoco para los jóvenes, no porque el discurso sea para ellos, sino porque son la base de la sociedad que puede cambiar esta deriva en las próximas décadas. Y preguntarle, ¿cómo ve el actual panorama en España? Está claro, podemos decir que ya estamos bajo un gobierno totalitario, un gobierno comunista, la más vieja usanza. Es un gobierno de claros tintes totalitarios, no dejan lugar a duda con sus actuaciones. El PSOE de Pedro Sánchez ya es directamente anticonstitucional, presume de cumplir la Constitución, pero lo único que hace con su hecho es transgredirla. Y realmente, bueno, la deriva bolivariana es muy evidente. El último ataque al Consejo General del Poder Judicial es solo un intento más, pero realmente se están llevando a cabo leyes habilitantes que realmente están subvirtiendo la legalidad y el espíritu de la Constitución sin lugar a dudas. Lamentablemente los mecanismos y los resortes constitucionales como el Tribunal Constitucional en España pues son lentos, pesados y además están ya influidos por el poder político y no estoy yo seguro de que sean capaces de resistir estos envites del gobierno que realmente está acaparando unas cuotas de poder muy preocupantes, muy preocupantes. Considerar a tu gobierno es el primer, o sea, considerar a tu gobierno como enemigo es el primer paso hacia la libertad, escribes en tu libro. Es una declaración contundente, frontal, que al final puede hacer pensar a los espectadores de que habría que salir a la calle a quejarse más de forma contundente como está ocurriendo en Italia, ¿no? Pues sí, pero es que además me refiero mucho a la actitud mental. En España yo creo que nos viene la mentalidad de reverenciar al poder, nos viene desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que la democracia española viene de una dictadura que duró 40 años y el dictador se murió en la cama. Eso quiere decir que en España se asumió una mentalidad de sumisión al poder y el poder se valora y se venera desde mi punto de vista, y esa mentalidad no ha cambiado, y mucho menos cómo va a cambiar si las nuevas generaciones están imbuidas de un pensamiento de izquierda, un pensamiento socialista, que es un pensamiento que al final el socialismo está basado en la subordinación, a un partido, a un credo, y por lo tanto lo que hace es insistir en esa tentación, en esa mentalidad, y esa mentalidad es terrible y nos está llevando a donde nos está llevando. A mí me causa admiración cuando oigo mucho en películas, sobre todo norteamericanas, cuando la gente se queja del gobierno y considera al gobierno su enemigo, y esa mentalidad es primordial para entender que el poder nunca es tu amigo. El poder nunca es tu amigo. El poder por naturaleza tiende a acaparar más poder y a someter a los que no están con él. Y por lo tanto, mientras no cambiemos esa mentalidad, evidentemente España seguirá con una mentalidad servil y reverencial hacia el poder, y eso es muy difícil cambiarlo.
y por eso es una de las primeras frases del libro, y yo creo que hasta que no cambiemos esa mentalidad difícilmente podremos liberarnos de lo que se avecina. ¿Cuáles son tus inspiraciones a la hora de escribir? ¿Otros autores que se van a encontrar los espectadores? ¿Tintes algo totalmente nuevo? Hablan mucho de utopías, pero ¿quiénes son tus maestros? Sí, este libro nació como consecuencia de las lecturas que yo utilicé para la anterior novela, para Frío Monstruo, y si en aquella, evidentemente, en 1984 es una referencia y Un Mundo Feliz es una referencia, leí también un libro muy interesante del que casi nadie habla, que es Eso no puede pasar aquí. Es un libro de Sinclair Lewis, un escritor norteamericano, que se inspiró en lo que ocurrió en los años 30 en Estados Unidos, cuando un político populista estuvo a punto de arrebatarle la presidencia a Roosevelt, y que era un político populista con claros tintes socialistas. A partir de ahí empecé a indagar, y luego para este libro en particular, el Manifiesto 21, los autores de referencia son sin ninguna duda Ayn Rand y Hayek. Entonces me considero un liberal clásico, aunque comparto muchos puntos de vista del objetivismo de Ayn Rand, y en el libro se pone muy de manifiesto, porque el libro, la primera mitad del libro, son varios capítulos dedicados a la pulsión de servidumbre que facilita la deriva socialista, y que en amplias capas de la población ese credo tenga tanto éxito, a la pulsión de socialismo, que la considero está basado en el pensamiento que yo defino de la inferioridad, y que provoca la creación de una industria política, que es un concepto que desarrollo bastante y que contribuye a someter a la sociedad al poder político. Y después hablo de la pulsión de poder, porque considero que el socialismo, especialmente la socialdemocracia, en los países avanzados, especialmente en algunos, porque evidentemente en países como Suecia o Alemania la socialdemocracia aún respeta las reglas de juego democráticas, pero la socialdemocracia del sur de Europa, en connivencia con el socialismo del siglo XXI sudamericano, pues se ha convertido sencillamente en una pulsión de poder. Yo considero que ahora mismo la socialdemocracia, por ejemplo en España, se llaman socialdemócratas, aunque sean realmente populistas, radicales. El PSOE se ha convertido en una simple máquina de poder. No es un partido con un ideario que no sea el estrictamente del socialismo del siglo XXI, con su pensamiento político correcto, etcétera, y han convertido el poder, el socialismo en eso, en una máquina que se dedica exclusivamente a obtener poder, y que se basa en principios puramente mafiosos, como es la autoridad del líder, el no respeto a las reglas de juego, no respeto a la propiedad privada, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera parte del libro. En la segunda, en relación a lo que te comentaba sobre Ayn Rand, la influencia de Ayn Rand, yo lo que hago es una exaltación, que con todos sus defectos, evidentemente que los tiene, pero del capitalismo y de la democracia, y de lo que considero que es la única ideología sensata que puede ser adecuada para afrontar el mundo que viene, que es el liberalismo. Y esa, en esencia, es el contenido del manifiesto. ¿Y crees que la sociedad española, con la crisis económica, con la crisis institucional y la crisis social que va a haber, se va a rebelar frente a ese poder establecido? ¿Va a decir hasta aquí hemos llegado o no? Porque yo noto la sociedad muy dormida, el socialismo, todos los tentáculos los tienen controlados, los medios de comunicación, la economía, incluso la alta sociedad y los 35. Sí. ¿Ves a la sociedad española capaz de, por ejemplo, volver a reeditar un 2 de mayo, ¿no? Algún contertulio hablaba, ¿no?, de esa posibilidad. Yo, sinceramente, no acabo de verlo. No acabo de verlo porque hay amplias capas de población que están perfectamente encajadas en esa mentalidad que decíamos antes de la servidumbre, y en esa mentalidad socialista. Desde el funcionariado es mayoritariamente socialista, 40 años de educación socialista, porque no nos olvidemos que las leyes de educación socialista de los años 80 son las que ha llevado a que la mediocridad campe por sus respetos en España, y la meritocracia sea mal vista y sea un concepto en retroceso.
y las capas jóvenes evidentemente están muy influenciadas por partidos como Podemos y toda su ideología totalitaria. Entonces, salvo que la permanencia de España en Europa, el mantenimiento del euro, que es lo único que ha evitado que ahora mismo si estuviéramos fuera del euro y tuviéramos una moneda, estaría absolutamente devaluada, no valdría absolutamente nada, estaríamos ya como Argentina y con corralito, eso no me cabe la menor duda. Y salvo que haya algo por el estilo y la profunda crisis económica lleve a amplias capas de la población a rebelarse, pero yo creo que esa rebelión o está en las clases medias productivas o no se producirá. Entonces, no lo sé, no estoy seguro de que... España a veces también es sorprendente, ¿no? Porque lo mismo que de España procede el vivan las cadenas, pero también procede mi hambre mando yo, ¿no? Y a veces el pueblo español también se harta y se rebela. Y ojalá. Yo en la calle sí noto que hay malestar, pero también noto cierta conformidad, o sea, es decir, una situación prácticamente terrible de cómo se ha llevado la pandemia, de casi rozando el Código Penal por la negligencia del gobierno, si no sobrepasando el Código Penal. Vamos, yo de hecho creo que en otro país estarían ya imputados desde el presidente del gobierno al ministro de Sanidad y todos los que hay por debajo de ellos. Y sin embargo observo cierta conformidad también en otros sectores de la población. Entonces me preocupa que España sea capaz de rebelarse, sinceramente. Pues te dejo ya el titular de cierre: ¿por qué los espectadores de estado de alarma deberían comprar su libro? M21, la batalla por la libertad, M y 21 en números romanos, sí, que lo pueden encontrar en Amazon. Pues yo creo que porque desvela mucho de lo que es realmente digamos que intento mostrar la calavera de un pensamiento que se nos muestra como una apariencia de bondad, de solidaridad, pero que su cara, eso es la máscara, es la careta, y la realidad es totalmente diferente. Es un pensamiento profundamente hostil a la sociedad, violento desde el origen, que no ha terminado de aceptar la democracia, que no ha terminado de aceptar el libre juego democrático, y yo creo que en el libro sí se desvela esa cara oculta del socialismo y a dónde nos puede llevar. Y entonces creo que eso en este momento es importante, darse cuenta de lo que es el pensamiento que nos está llevando a esta deriva totalitaria, que es muy evidente. Pues muchísimas gracias, Galt, por tu tiempo, por haber apostado por Estado de Alarma Televisión en su página web para poder promocionar tus libros. Cualquier escritor ya sabe que tiene aquí su hueco, que les tratamos con cariño, que además apuesta por un proyecto que defiende la libertad como es Estado de Alarma. Y ahora yo recomiendo encarecidamente que compren ese libro, M21, la batalla por la libertad, que pueden encontrar en Amazon, y para quien tenga dificultades a la hora de encontrarlo, en nuestra página web, en estadoalarmatv.es, pueden encontrar directamente el anuncio, el banner, y ahí directamente, si clican, llegan directamente al libro y estarán contribuyendo con un escritor valiente y reverente, que las editoriales no han querido publicar, se ha tenido que autoeditar en Amazon, y nosotros, como somos un foro también de libertad de expresión, donde tratamos de publicar lo prohibido, pues también le hemos querido dar un espacio especial a Galt, G-A-L-T. Muchísimas gracias, ya le despido por hoy, y un abrazo a todos los espectadores. Solo quería daros las gracias por el esfuerzo de libertad que estáis haciendo vosotros, que yo sé que tiene que ser muy duro. Es duro. Y que es muy necesario. Pero con personas como usted que se están animando poco a poco a ayudarnos, otros pequeños empresarios que nos tratan de ayudarnos de la mejor manera posible, pues con logística, otros con una pequeña colaboración económica, yo creo que es hora de que entre todos desafiemos de verdad, ¿no?, a este gobierno totalitario y efectivamente les pongamos frente al espejo. Muchísimas gracias, Galt. Un abrazo fuerte a los espectadores de Estado de Alarma. Cuídate. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia. He decidido no hacer nada.
Un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. El posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo. Gracias por atender a la televisión. Más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados. Algo se ha hecho mal, terriblemente mal. Realmente el número de personas que ha sufrido la enfermedad en nuestro país supera los 3 millones. Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en uso. Este sistema económico no se puede vivir bien. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Y usted qué le parece que después el rey llamara por teléfono a Carlos Lesmes? Eso me parece improcedente. Creo que trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. Nunca volverá la derecha venezolana, mas nunca volverá a gobernar el pueblo venezolano. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.